La familia de los hermanos Álvarez Barrios, difuntos de la familia Álvarez Bocanegra, difuntos de la familia Barrios Riveros, difuntos de la familia Cruz Barrios, difuntos de la familia Vázquez Jiménez, difuntos de la familia Rodríguez Quiñones, difuntos de la familia Álvarez Muñoz, difuntos de la familia Muñoz Villegas, Rómulo Rincón Castro, Griselda Godoy Renza, Florentino Renza, Evangelina Rincón, Antonio Arango Rivas, Marco Antonio Zúñiga, Guillermo Valencia, Dolores Roldán de Valencia, familiares y amigos de la familia Gálvez Velázquez y Benavides, Julia Velázquez de Galvis, Diego Mejía Blanco, Yolanda Correa Uribe, Hernán Correa Uribe, difuntos de la familia Córdoba Rojas, Rovira Estela Córdoba Rojas, 7 años de fallecida. Difuntos de la familia Guerrero Villota, Julián Andrés Marín Boorques, difuntos de la familia Boorques Chaus Agudelo Estrada, difuntos de la familia Valencia González, difuntos de la familia Arango Rivas, difuntos de la familia Díaz Valencia, difuntos de la familia Arango Valencia, Roldán Prieto, Iván de Jesús Buriticá, Raúl de Jesús Puerta, Ana Enelda Narváez Polanía, difuntos de la familia Lugo Narváez, difuntos de la familia Narváez Polanía, Ana Cecilia López Amaya, Adolfo León González Bolaños, Lucía Agudelo Galvez, 4 años de fallecida, Francisca López Guarín, Luis Alejandro García Hidrobo, Surella El Jure de Lozano, Jorlani Becerra Franco, Diego Ramiro Rivera, Walter Hurtado, por todos los niños no nacidos, intención de Mónica Becerra, por todos los fieles difuntos, intención de Mónica Becerra, difuntos de la familia Giraldo Yepes, Gustavo Agudelo Marín, Carlos Eduardo Rodríguez Marín, Víctor Hugo Sanabria de Espinosa, difuntos de la familia Sanabria Espinosa, José Roberto Hidárraga, Aurora Rosa Rodríguez de Hidárraga, Dolores Ceballos, Nabor Chamorro, Franco Chamorro, Consolación Hidárraga, Consolación Chamorro, Rubén Rosero, Arnulfo Ceballos, Luz María Tulcán, Viviana Chamorro, Clemente Zamora, Amparo Muñoz, Rosendo Zapata, Zenobia Martínez Mejía, 3 meses de fallecida, Luz Marina Parra, Leticia Martínez, Jorge Iván Amaya Rosales, Luis Aníbal Garcés Montoya, Luz Elena Garcés Giraldo, Rodrigo Guerrero Molina, Nidia Cortés, Tomás Rojas, Gloria Cristina Rojas, Evangelina Molina, Luz Aide Guerrero Molina, Hernando Guerrero, Abdón Cortés, Ana Rosa Salazar, Simón Rojas, Jorge Enrique Osa, Gabriel Osa, Liliana Guerrero, por todos los fieles difuntos, intención de una devota,
William Andrés Velasco Yantén, Manuel Antonio Zúñiga Silva, Omar Ortiz, Marino Rojas, José Rubén Lenis, difuntos de la familia Sánchez Sánchez, Carlos Ceballos Londoño, difuntos de la familia Ramos Victoria, Damián Naboyán Caicedo, Damián Naboyán del Castillo, William Alexander Guerrero Naboyán, Daniela Silva Naboyán, Franklin Alberto Gutiérrez Naboyán, Raquel del Castillo de Naboyán, Lucila Arenas Suárez, Patricia Rangel Palacios, Marta Lucía Rangel Palacios, William Rangel Palacios, Luis Abel Cardona Ospina, 4 años de fallecido, Tito Gómez, Berta Restrepo de Gómez, Adela Gómez, Adiela Gómez, esposos Díaz López, esposos Díaz Rodríguez, Gildardo Antonio Rodríguez, Rosalina Flores, Flor de María Flores, Luis Eduardo Castro, por todos los fieles difuntos, intención de Olga Marina López, María del Carmen Castañeda, Alba Lucía Castañeda, Fernando Triviño Castañeda, Diego Domínguez Ramírez, por todos los difuntos, intención de Octavio Ruiz, Juan Ángel Prieto, Aura Dolores Cifuentes, Floripe Valencia Caicedo, Rogelio Valencia Caicedo, Amelia Valencia Caicedo, Nelson Perlaza Arana, Paula Andrea Perlaza Orozco, difuntos de la familia Orozco Alzate, difuntos de la familia Perlaza Arana, Blanca Sánchez de López, Rafael y Ana Joaquina, Fanny Valencia y Francisco, Abigail y Judith, presbítero Jesús Antonio Ruiz, Ofelia Molina, difuntos de la familia Patiño Acevedo, Darío Patiño, Angelino Visconda, Noel Rayo y Leida, Sergio Fisus, Verónica Yoino, Tránsito Tenorio, por todos los difuntos, intención de Florinda Fisus, Ligia Rojas de Proaño, difuntos de la familia Rojas Lorza, Nel Olmedo Rojas, Danilo Villafañe Mondragón, María Eugenia Villafañe Mondragón, José del Carmen Mosquera Cardoso, Anatulia Zúñiga de Mosquera, Marina García, Rebeca Puerto de García, Cecilia Ávila de Busto, Edelmira Morales de Martínez, Carlos Salas, Evelia Colmenares, Luis Alberto Bahamón Peralta, Jairo Cardoso Lenis, difuntos de la familia Celeita Castillo, David Esteban Moreno Cerquera, María Nelsil Cerquera, Diego Vergara Paz, John Freddy García, difuntos de la familia Cadena Chavarro, difuntos de la familia Cadena Narváez, Juan Manuel y Daniel Chaucanacés Cadena, Argemiro Hurtado, Giovanni y Nicolás Ocampo Sánchez, Camilo Gaitán Rojas, difuntos de la familia Carrasquilla Orejuela, Marco Fidel Sandoval Gómez, difuntos de la familia Montañez González, Orfilia Jaramillo González, difuntos de la familia Burbano Ceballos, Esteban Esquivel Quintero, Said Esquivel Moreno, María Cecilia Muñoz, Guillermo Rodríguez González, Anginson Emilio Rodríguez Osa, Kelly Villa Rodríguez, Ana María Gómez,
Esposos María Albania Martínez y Carlos Arturo Gaviria. Hermanos Edinson y Javier Gaviria. Ronald Eberto Martínez. Roberto Díaz. María Rubiela Leguízamo Campo. Mercedes Campo, viuda de Leguízamo. Difuntos de la familia Leguízamo Vesga. Carlos Enrique Morales Silva. Melba Quesada Valencia. Marco Tulio Caicedo. Teresa Orozco Otero, 7º aniversario. Ramón Gómez. Víctor Ochoa. Orfa Marín. Marina Lucumí. Luis Evelio Álvarez. Esposos Alirio Rayo y Berta Sarria de Rayo. Marino Peña Ramírez. Fernando Camacho Murillo. María Selmira Murillo. Roberto Avendaño. Albania Ortiz Yunda. Herminia Yunda. Esposos Pedro Triana y Sofía Galán. Esposos Samuel Ávila y Luz María Correa. Miriam Ramos de Saavedra. María Mercedes Salazar de Cetina. Carmen Julia Cetina. Difuntos de la familia Correa Zapata. Difuntos de la familia Galán Galán. Difuntos de la familia Ávila Serrano. Jenny Patricia Martínez. William Martínez. Hugo Echavarría. María Leida Jiménez de Tavares. Luis Fernando Flores. Guillermo Flores. Héctor Fabio Tavares. Óscar Marino Muriel. Hernando Tavares. Raquel Arce. Manuel Ramón Fuentes Mayorga. Alberto Pinto. Luis Carlos Sánchez Sánchez. María Teresa Murcia. Manuel Jesús Sánchez. Rodrigo Murcia. Gandhi Axi. Ronald Castillo Castro. Hermanos Raúl, Fanny Moreri y Emilio Castro García. Rosa Julia García. Difuntos de la familia Fontal Bonilla. Edgar Marín Acosta. Difuntos de la familia Aguilar Gómez. Alba Taborda. Luz María Tibaná de Basante. María Encarnación Basante. Miriam Janet Castro. Rafael Rodríguez Barón. Juan Miguel Garzón. Ana Rita Bravo. Carmen Rosa Castillo. Joaquín Emilio Bravo. Difuntos de la familia Bravo Montoya. Difuntos de la familia Castillo Ávila. Digna María Rentería. Difuntos de la familia Librero Santa María. Por todas las benditas almas olvidadas del purgatorio. María Teresa Monsalve Arcila. Julio Jesús Monsalve Martínez. Gilberto Barriga Quintero. Difuntos de la familia Proaño Alomoto. Ligia Sánchez. Sergio Gutiérrez Duque, 8 meses de fallecido. Luz Marina Maya. José Yesid Forero. Difuntos de la familia Forero Maya. Esther Medina de Saavedra. Gilberto Napoleón Ávila Mora, 11 meses de fallecido. Difuntos de la familia Acedine Baus. Luisa Elena Giraldo Benjumea. María Elisa Lozano. Luciano Giraldo. Walter Warner. María Alicia Delgado Narváez. José Vicente Pomeo. Absalón Camacho Ocampo. Absalón Camacho Cleves. Difuntos de la familia Delgado Narváez. Carla Alejandra Ocoró Murillo. Sofía Cárdenas, viuda de Arroyo. Paola Liscano. Beatriz Muñoz de Liscano. Rosario María Quilismal. José Benjamín Herrera. Carmen Izquierdo de Sánchez. Gerardo Sánchez Valencia. Marta Lucía Gutiérrez Ayala.
Difuntos de la familia Cuellar Ambrosi, difuntos de la familia Ambrosi Álvarez, difuntos de la familia Cuellar Canizales, Óscar Martínez, Berta Escobar de Martínez, recién fallecida, Esther Inés Tejada Hurtado, Benjamín Rocha Medina, Raquel Castiblanco, Gabriel López Arias, Rubén Darío López Henao, Margarita y Rosa Henao Sánchez, difuntos de la familia López Arias, difuntos de la familia Henao Sánchez, Derner José López Montoya, Byron David Rentería Rangel y Jesús Rangel, esposos Suescún Echavarría, esposos Rodríguez Suescún, hermanos Rodríguez Suescún, Mariela Ruiz Pilimur, Rocío Montoya Taborda, Francisco Ruiz Perdomo, Rosa Ruiz Perdomo, Eliodoro Valencia, Luz Estela Pinzón Serna, recién fallecida, Wilmer Subieta Restrepo, Oliva Campo Muñoz, recién fallecida, Ximena González, recién fallecida, difuntos de la familia Moreno Muñoz, padre Mariano Motato, Era Natividad González, y por todas las demás intenciones que hemos traído a esta Eucaristía. Buenas tardes. Vamos a dar unos minutos porque todavía no son las 4. Esperemos para ser puntuales. Y mientras tanto, los invito a en silencio orar por todos estos seres difuntos que hemos nombrado. Pero también la Iglesia dispuso este día para orar por todos los fieles difuntos por los que uno ni siquiera conoce. Hermanos, hermanas, hay difuntos que no tienen quien les rece. Un habitante de calle, una persona asesinada, un desconocido. ¿Quién le reza a esa gente? ¿Cierto? Entonces, por eso la Iglesia determinó que este día se orara por todos los fieles difuntos, ¿cierto? Incluso por esos, por los que nadie reza. Y también hoy quiero, de una manera especial, orar por los difuntos que ha dejado la guerra en Ucrania, en el Medio Oriente. Los muertos no tienen bando, ni corriente política, ni religión. Los muertos son eso, muertos. Y más los que mueren por causa de la violencia. De verdad que tenemos que orar por eso, porque estos que han muerto en la guerra descansen en paz. Y para que nosotros, los que aún estamos vivos, pues algún día nos decidamos por buscar la paz, la concordia, el diálogo civilizado, no el exterminio ni la venganza de los unos contra los otros. Porque es que el problema de estos muertos es que son muertos fruto de la venganza. Es que eso es lo más doloroso, hermanos. Y la mayoría de estas personas son gente que
inocente, que no tiene nada que ver con esa guerra y sufren los rigores de la guerra. Entonces, oremos por eso, hermanos, oremos por esa intención, por todos ellos. Vamos a orar también por los difuntos que han colocado ahí en ese papelito, porque no alcanzaron a anotarse. Ahí los colocamos en la vasija y cuando empecemos la Eucaristía vamos a orar por ellos. Entonces les pido que nos quedemos un ratico en silencio, rezando por todos estos seres queridos que están aquí en el altar y especialmente por los que no tienen nadie quien les rece. Que en un momento de silencio recemos por todos ellos.
Si creemos que Jesús murió y resucitó, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Y si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, sean bienvenidos a esta Eucaristía especial que ofrece la Iglesia Universal hoy, conmemorando a todos nuestros seres queridos difuntos, a nuestros fieles difuntos, por los que estamos orando hoy en este listado enorme de 11 páginas, de todos los difuntos que ustedes han colocado allí, más los que están allí en la vasija. Vamos a orar por todos ellos para que estén gozando ya de la plenitud de vida junto a Dios. Pero como les decía antes de iniciar la Eucaristía, oremos también por aquellos que no tienen quien les rece, esos difuntos anónimos, esos difuntos desconocidos. Este día se hizo también para ellos. En un momento de silencio vamos a pensar en todos estos seres queridos y ofrezcamos la Eucaristía por ellos. Y para que podamos celebrar con dignidad estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Por eso digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve por la vida eterna. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Antes de continuar con nuestra Eucaristía, como estamos hoy tantas personas reunidas aquí en esta capilla de nuestra cripta, es mi deber decir que si por alguna razón tuviéramos que evacuar por emergencia, tengan en cuenta que del bafle para atrás todos salen por la escalera de allá, del bafle para acá todos salen por esta escalera, para que lo tengamos presente, ¿ok? Porque es bueno tener estas precauciones cuando hay una situación de aglomeración en un lugar tan cerrado. Oremos. Escucha, benigno Señor, nuestras súplicas, para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, aguardando la resurrección de tus siervos, se afiance también nuestra esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y dijo a sus amigos: ojalá se escribieran mis palabras, se grabaran en el bronce, se esculpieran en la roca con punzón de hierro, con plomo resaltadas para siempre. Pues yo sé que mi Redentor vive y que al final sobre este suelo se presentará. Y después que esta piel se me desprenda, yo con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré, lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Palabra de Dios. Al despertar de entre los muertos, me saciaré, Señor, de tu semblante. Yo siempre estaré contigo. Tú tomas mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consume mi corazón y mi carne, por Dios mi herencia eterna. Para mí, lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio y proclamar todas tus acciones en las puertas de Sión. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nosotros sabemos que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, se destruye, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Así pues, nos sentimos siempre seguros, aunque sabemos que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nos guía la fe, no la vista. Pero nos sentimos seguros y hasta preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. Por eso, ya vivamos en este cuerpo, ya fuera de él, nuestro único deseo es agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. Tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a dar el pésame a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: ¿Tu hermano resucitará? Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Estos días hemos sentido muy cercana la muerte, porque ha muerto una tía abuela. Murió hace unos días don Eliodoro Valencia, que era una persona, un amigo muy entrañable que yo tenía. Me quedó de Santa Rosa, cuando yo era párroco allá en Santa Rosa. Murió una hermana de Liliana, que es la señora que nos ayuda aquí con la planchada de la ropa. Se murió ayer, anteayer. Se murió también una feligres de aquí de la parroquia que estaba con un cáncer terminal, y pude ir a visitarla y prepararla para la muerte, porque ella ya estaba desahuciada. A los 2 días murió. Aquí se le celebraron sus exequias. Es decir, la pelona anda rondando. Y entonces, cuando pasan esas muertes así tan seguidas y sobre todo tan cercanas a uno, pues inevitablemente uno no puede dejar de pensar en la propia muerte. ¿Cuándo le tocará a uno? ¿Y de qué forma? ¿Y cuándo será ese momento? ¿Y será por una enfermedad o por un accidente o qué será? Y eso humanamente siempre es duro, pensar en la propia muerte, en tener que abandonar este mundo terreno, en tener que desprenderse de ciertas cosas, de ciertos seres queridos, tener que dejar abandonados proyectos que a lo mejor uno tenía mientras estaba pensando en vivir. Entonces es inevitable no pensar en esta realidad tan humana como es la muerte. Y entonces es allí cuando uno tiene que, una vez más, por enésima vez, recordar que esto aquí es un ratico, que este paso por el mundo terreno es un ratico, y que todos estamos destinados para la muerte. Y que por lo tanto, cada día de vida que yo tenga en este mundo, pues debo aprovecharlo al máximo, tratando de cumplir, sobre todo los que creemos, los que tenemos fe, de cumplir lo que el Señor espera de nosotros.
Y entonces, frente a un panorama tan triste, porque la muerte siempre genera tristeza, por más preparados que estemos, por más fe que tengamos, por más esperanza que tengamos en el Señor, la muerte siempre será una realidad difícil de asumir. Sin embargo, a pesar de esa dificultad, pues somos cristianos, somos cristianas, y creemos firmemente que nuestra vida no termina aquí, que sigue hacia otra dimensión, hacia una realidad que nosotros llamamos vida eterna, y que esa vida eterna no es aquí, no es aquí. La vida eterna es allá junto a Dios, en la plenitud de vida, en una vida que es netamente espiritual. Lo interesante es que Dios, en su infinita sabiduría, consideró que para que nosotros pudiéramos alcanzar esa plenitud de vida espiritual, teníamos que pasar primero por el crisol de la vida terrenal. Como que para alcanzar esa plenitud es necesario hacer todo un camino para lograr esa plenitud. Una cosa así como cuando trabajan el oro, o trabajan la plata, o trabajan los cristales, ¿qué tienen que hacer? Eso hay que pulirlo, eso hay que calentarlo, hay que quemarlo, eso tiene que pasar por una cantidad de cosas, y para que llegue a ser una vasija dorada, o para que llegue a ser una vasija de plata esplendorosa, o para que sea un cristal bellísimo, tiene que pasar por una cantidad de cosas que son duras, ¿no? El fuego, golpes, el orfebre muchas veces a esa vasija tiene que darle golpecitos porque no le quedó cuadrado perfecto, y volver a pasar eso por el fuego. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, todos nosotros somos eso, como un pedazo de oro, o un pedazo de plata, o un cristal que está en proceso, y la vida es eso. Y es como si Dios fuera el orfebre que está allí tallando y que está allí adecuando todo para que usted llegue a ser ese cristal hermoso, esa vasija dorada preciosa. Pero esa vasija dorada solo podrá ser vista en la plenitud de vida espiritual, no acá. Aquí no, aquí es como el horno por el que se cocina todo. Es el camino por el que se va preparando esa plenitud de vida espiritual. Entonces, pensar de ese modo hace que nosotros miremos la vida de una manera diferente, que asumamos las dificultades del camino con entereza, con dignidad, con esperanza. Porque un cristiano, una cristiana es una persona de esperanza. Y digo esto porque el Evangelio hoy nos regala precisamente eso, ante el dolor por la pérdida de este ser querido, Lázaro. Jesús le dice a Marta: tu hermano resucitará. Y claro, ella, como buena judía, pensaba en la resurrección de los muertos al final de los días, ¿no? Como está contemplado en la fe judía. Pero Jesús le dice: no te estoy hablando de eso. Cuando digo que tu hermano resucitará, es porque yo soy la resurrección y la vida. Y la vida de tu hermano depende de que haya creído en mí. De que haya creído en mí. Y lo digo porque mire lo que manifiesta aquí el texto. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, Jesús nos está diciendo que todos vamos a morir. O sea, él de entrada está dejando claro que todos tenemos que pasar por la muerte. O sea, él no está diciendo, los voy a eximir de la muerte. No. Todos tienen que pasar por la muerte. Entonces, aunque muera, vivirá. Es decir, resucitaremos en Cristo. Y luego dice: y todo el que vive y cree en mí
no morirá para siempre. Pero entonces, ¿de qué depende la vida nuestra? ¿De qué depende? De creer en Jesús, de tener fe en el Señor y creer firmemente que Él es la resurrección y la vida. Y que si yo me uno íntimamente a Cristo, estoy participando de esa resurrección. Estoy participando de esa resurrección. Por lo tanto, cada vez que aparezca la muerte y nos ronde, como les decía al principio de la homilía, que me ha estado como rondando la muerte por estos días, entonces uno dice, bueno, sí, y si llegara ese momento, pues tendría que asumirlo con humildad, diciéndole al Señor, bueno, Señor, perdóname mis pecados y téngame en cuenta, eso sí, las poquitas cosas buenas que haya hecho en esta vida y que sirvan como un testimonio de que ese camino de acrisolamiento, de que ese camino de madurez de mi vida alcanzó por lo menos para pasar rayado. ¿Cierto? Como los estudiantes, ¿se acuerdan? Que uno pasaba raspando. Ganó el año, sí, pero raspando. Pues que por lo menos nuestra vida tenga, aunque sea algo de bondad, y nos permita que Él se agarre, que Jesús se agarre de eso y diga, bueno, raspando pues, pero venga, eche para acá, para el cielo pues. O sea, esa es la esperanza, hermanos. Eso es lo que nos mueve a tener fe. Eso es lo que nos libera de esa angustia de saber que todo termina con la muerte. No, no todo termina con la muerte. El que muere ya se lanza definitivamente para esa vida. Y mientras tanto, los que estamos aquí todavía caminando, pues tenemos que seguir en ese proceso de acrisolamiento, en ese proceso de madurez. Y esa madurez la llamamos nosotros santidad. ¿Se acuerdan que ayer estábamos celebrando el Día de Todos los Santos? Bueno, entonces mire qué tan bonito que la iglesia haya puesto esas dos fiestas pegaditas, porque la santidad es el proyecto al que todo cristiano tendría que llegar. O sea, todos ustedes y yo estamos llamados a ser santos. Y la santidad de vida, es decir, esa madurez que yo debo tener en mi fe y en mi vida, es la que me garantiza que si yo muero, no voy a morir para siempre, sino que voy a vivir, y a vivir eternamente, porque mis obras hablan por mí. Como dice en la segunda lectura, ¿escucharon la segunda lectura? Como él, hablándole a los corintios, Pablo hablándole a los corintios, les dice, oiga, no, ustedes algún día van a tener que enfrentarse a un tribunal celestial, y en ese tribunal las obras suyas son las que van a hablar por usted, porque usted ya ahí delante de Dios, ya que va a hablar, ya no tiene nada que decir. Estoy ya ahí esperando el veredicto, y entonces por eso tiene que presentar ahí las obras para ver si el veredicto me permite pasar raspando, aunque sea, ¿cierto? Entonces, hermanos, hermanas, yo sí les pido un favor con humildad. De vez en cuando piensen en la hermana muerte. Es tan saludable pensar en la muerte. ¿Sabe por qué es bueno pensar en la muerte? Porque nos baja del pedestal. Nos baja del pedestal. Y todas las noches, antes de acostarse, usted dígale al Señor, Señor, si esta noche no amanezco vivo, perdóneme, Señor, por todos mis pecados, perdóneme por todas las cosas malas que haya hecho, y téngame en cuenta lo medio bueno que hice, para ver si paso raspando. O sea, todas las noches haga esa oración, en serio, hágala, porque nunca se sabe qué tal que amanezcamos muertos. ¿Puede pasar o no puede pasar? Claro que puede pasar. Lo único bueno de todo eso es que usted, al morirse, pues se va a encontrar allá con los suyos. Pues sí, con Dios, pero con los suyos, con estos por los que ha estado rezando hoy, allá se va a encontrar. Yo tengo ahí una anécdota con eso, porque mi abuelo Francisco, que ya hace 7 años que falleció,
meses antes se le murió una hermana. Y como él ya estaba tan enfermito, no le quisimos decir que la hermana se había muerto. ¿Para qué? Entonces, cuando él murió, decíamos, allá se la va a encontrar. ¿Y usted qué está haciendo acá? ¿Usted qué está haciendo acá? Allá se va a dar cuenta, ¿cierto? O ya se dio cuenta, ya deben estar allá rezando por todos nosotros, ¿no? Entonces, esa es la esperanza que nos mueve, hermanos. Así que no miremos la muerte como una tragedia, no, miremoslo como un camino necesario para alcanzar la plenitud de vida junto a Dios. Padre, pero es que da tristeza. Sí, claro, es que, y si no diera tristeza, preocúpese, porque entonces usted es un inhumano. No, claro que da tristeza. Siempre la muerte de un ser querido da tristeza porque hay un apego humano. Pero ese desprendimiento usted lo sana con la fe. La fe le ayuda a sanar el dolor por la partida de un ser querido, la fe y la esperanza porque algún día usted también va a morir y se va a encontrar allá con esos seres queridos que tanto quiso, que tanto amó, por los que tanto luchó, por los que tanto se esforzó, ¿cierto? Y mientras que llega ese momento, ¿qué nos corresponde? Rezar por ellos, y que ellos desde allá recen por nosotros, porque los muertos, aunque estén muertos, siguen siendo iglesia y nunca dejan de ser bautizados. Por lo tanto, ellos allá tienen el deber de rezar por nosotros, que seguimos acá todavía batallando. Este mundo terrenal, este mundo material, este mundo que tiene tantas cosas, tantas aristas, tantos bemoles, tantas cosas que tenemos que enfrentar en el mundo material y terrenal. Entonces, hermanos, hermanas, no se olviden de rezar esta noche para ver si pasamos raspando. Vamos entonces a rezar por nuestros seres queridos, los difuntos. Vamos a hacer una oración hoy especial por ellos, en este día tan significativo para nosotros los cristianos católicos, en este día en que rezamos por todos nuestros seres queridos difuntos y por los que no tienen quien les rece y que están difuntos, esas personas, esos NN que mueren en un hospital sin que nadie los identifique y nadie pueda rezar por ellos. Traigámonos aquí y digamos, por aquellos desconocidos, también por ellos rezamos. Entonces, mientras yo voy haciendo esta oración, tú vas quemando estas intenciones y vamos colocando también las intenciones que están aquí en el altar, las colocamos allí. Señor, te encomendamos el alma de tus seres queridos ya difuntos y te suplicamos, Cristo Jesús, Salvador del mundo, que no le niegues la entrada en el regazo de tus patriarcas, ya que por ella bajaste misericordiosamente del cielo a la tierra. Reconócelos, Señor, como criaturas tuyas, no creados por dioses extraños, sino por ti, único Dios, vivo y verdadero, porque no hay otro Dios fuera de ti, ni nadie que produzca tus obras. Llena, Señor, de alegría sus almas en tu presencia, y no te acuerdes de sus pecados pasados, ni de los excesos a los que los llevó el ímpetu o el ardor de la concupiscencia, porque aunque hayan pecado, jamás negó ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Antes bien, creyeron, fueron celosos a la honra de Dios y adoraron fielmente al Dios que lo hizo todo. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Las almas de nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Pueden sentarse. Yo
ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos por todos tus siervos difuntos y recíbelos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por el grandioso sacramento del amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, nos preparas una morada eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Fernando Rey y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo y a todos nuestros hermanos los difuntos, a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo fraternal de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos tu paz. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor,
a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor, que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Alma de Cristo, Santifícame, por Cristo sálvame, sangre de Cristo embriágame, agua del costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. oremos. Te pedimos, Señor, que tus siervos, los difuntos, por quienes celebramos este misterio pascual, lleguen a la mansión de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos un momento, por favor. Quiero invitarlos, antes de dar la bendición final, que hagamos un momentico de silencio y que cierres tus ojos. Ahí pones un arpegio de guitarra. Quiero invitarte a que antes de terminar esta Eucaristía invoques a ese ser querido difunto por el que has venido hoy a celebrar esta Eucaristía. Invócalo, di el nombre de él en tu mente y entabla un diálogo espiritual con ese ser querido. Y pídele que interceda por ti, él que ya está gozando de la eternidad. En un instante de silencio, conéctate con ese ser querido difunto y pídele lo que más necesites para tu vida espiritual.
Y ahora, en contraprestación, tú vas a ofrecerle a ese ser querido difunto un momento de oración. Vas a pedir por él, para que el Señor le perdone sus pecados, para que si está haciendo tiempo de purgatorio, lo haga en la paz de Cristo, para que pueda alcanzar la plenitud de vida junto a Dios. En un momento de silencio, reza por ese ser querido difunto. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Las almas de los fieles difuntos, especialmente por quienes hemos ofrecido esta Santa Eucaristía, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bueno, antes de darles la bendición, agradecerles a todos por haber venido hoy a esta Eucaristía que es tan simbólica, tan sentida para todo el pueblo católico hoy, que reza por todos sus seres queridos difuntos. Bueno, quiero contarles un poco. Ustedes ven ahí, ya tenemos el último bloque de cenizarios. Ahí en la parte de atrás ustedes ven que hay como un cajoncito. Ese cajoncito es donde van a quedar los restos de Monseñor José Berardo García, quien fue el que construyó este templo. Los restos de él están por ahí en una esquinita guardados de manera provisional, porque van a quedar de manera definitiva ahí en ese cenizario que se dispuso especialmente para él, pues como un homenaje, porque es el que construyó semejante mole de iglesia, ¿no? Entonces él va a quedar allí, y les cuento que en días pasados, allá en el Camposanto, aquí en Camposanto Metropolitano, uno de los trabajadores estaban por ahí como abriendo un hueco, no sé qué cosa, y encontraron la primera piedra de construcción del templo. El 8 de diciembre de 1935, ahí está la fecha. Entonces esa primera piedra la vamos a traer para acá y la vamos a colocar debajo de donde está los restos de Monseñor José Berardo, y va a quedar allí como una pieza de museo, ¿cierto? Y allí donde ustedes ven ese mural blanco, va a ir un mural hermosísimo, ya lo escogí. Vea, yo les digo que ustedes van a ver ese mural y les van a dar ganas de morirse. Porque ese mural va a quedar tan hermoso, y eso va a quedar, si así es la muerte, ay, que me llegue. Finales de noviembre viene el artista a pintarlo. Es el mismo artista que pintó las estaciones del Via Crucis en la capilla de oración. Pero no solo es eso, o sea, vamos a dejar allá ese mural con los restos de Monseñor José Berardo, y además vamos a tener allí una inscripción donde se narra la biografía de Monseñor José Berardo y la semblanza de construcción del templo. Y acá en la parte de adelante, ahí donde dice "Yo soy la resurrección y la vida", va a ir esa misma inscripción, pero en forma de vitral, un vitral, ¿no? Y allí donde ustedes ven estos maderas, entre esos van a ir San Pedro, San Pablo, San Agustín, Santo Tomás, que son en arte bizantino, pintados en arte bizantino. Entonces con eso creo que vamos dejando ya la cripta muy hermosa, para que ustedes no solamente le den ganas de venir a visitar a su muertico, sino que le den ganas de venir a contemplar el mural para decir, ¿cuándo será que me toca? Muy bien, pero eso es, ahí vamos haciéndole, hermanos, y todo esto es con los recursos que tenemos de la parroquia, con lo que usted paga del mantenimiento anual. Ese es el fondo que se va recolectando para ir embelleciendo cada vez más nuestra cripta, y que cada día se vea más hermosa,
porque este no puede ser solamente un lugar de muerte, también tiene que ser un lugar de vida y de vida eterna. Y por eso los murales y las pinturas que van, creo yo, a embellecer mucho nuestra cripta. Este piso le vamos a pegar una brilladita, porque yo le iba a poner una cerámica y me dijeron, me regañaron. Yo, no, padre, ¿cómo le ocurre? Este es un piso original, estos pisos ya no se consiguen. Esto también es una reliquia, este piso también es una reliquia, por lo tanto no lo vaya a dañar, simplemente péguele una brilladita. Entonces vamos a hacerle una brilla, vamos a pulirlo pues, para que se vea mucho más hermoso. O sea, yo lo que quiero es que ustedes cuando vengan a la cripta sientan esto como un lugar acogedor, no como un lugar de muerte y para entristecerse, sino al contrario, para que usted sienta alegría de saber que su difunto quedó en buenas manos, que quedó aquí muy bien en este conjunto residencial, quedó espectacular, que usted quedó aquí tranquilo, ¿no? Entonces ahí les voy contando, esas son las cositas que estamos haciendo aquí en nuestra parroquia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Encomendemos a nuestros seres queridos a la Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre, misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una feliz tarde para todos y un buen descanso. Gracias, Padre. María de Nazaret.